La perseverancia en la oración es la marca de los santos, algo que Pablo ya reflejó en Primera de Tesalonicenses 5:17. Por eso, a continuación, en el versículo 7 del Salmo 27, el rey David no cesa de pedir al escribir: «Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme». La oración del justo es poderosa cuando en la desesperación se vislumbra el único deseo de ser oído por el Señor, quien evidentemente no necesita que le hablemos en voz alta, aunque, como escribe Charles Spurgeon, muchas veces resulta de ayuda y sirve para evitar las distracciones. Sabemos también que al escucharnos, nuestro Padre de una u otra manera nos acaba respondiendo, a veces incluso a través del silencio. Por lo demás, aprender a entender y respetar los tiempos de Dios es básico para no desfallecer, y esto requiere tiempo y esfuerzo por nuestra parte. Este clamor del rey David se da ante circunstancias difíciles, algo que nos sucede a nosotros también. Es una prueba de fe que seguro pasamos tarde o temprano, porque la fe debe ser probada. De hecho, la tribulación nos demuestra que somos hijos de Dios, porque como se nos dice en Hebreos 12:8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos los cristianos como hijos de Dios somos disciplinados tarde o temprano, como revela este versículo, dado que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 6. La misericordia de Dios nos invita a buscarle, algo que quizá no hagamos como debiéramos en circunstancias más favorables. La tribulación también permite escuchar algo que nuestro Padre nos susurra mientras sufrimos y que viene reflejado en el siguiente versículo de este Salmo. Porque mientras sepamos lo que el versículo 8 del mismo nos revela, todo irá bien, el cual dice: «Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová». Esta es la respuesta del versículo anterior, cuando David clama por la respuesta de Jehová y éste le dice: «Busca mi rostro». Hoy en día los cristianos sabemos qué significa buscar el rostro de Dios, ya que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual refleja el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1, versículos 2 y 3. Por lo tanto, en Cristo tenemos el rostro de Dios y a través de una íntima comunión demostramos la dependencia que tenemos y la necesidad de ver ese rostro cada día. Pero este Jesús es el bíblico, no el creado a la imagen del sujeto para satisfacer sus necesidades e intereses, como por desgracia vemos en algunas iglesias. Se trata de mirar el rostro de Dios a tenor de la palabra escrita, en vez de mirar el nuestro pretendiendo sustituirlo como si fuera el suyo. Por otra parte, en Santiago 4:8 leemos: «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». Como escribe Charles Spurgeon en su comentario al versículo, si pretendemos que el Señor escuche nuestra voz, por nuestra parte hemos de estar dispuestos a responder a su voz. Por eso el rey David obedece de inmediato, y la manera de buscarlo se refleja en el versículo 9, en solicitud de la ayuda que solo puede venir de Jehová. Cuando Jesús vio a Mateo sentado al banco de los tributos públicos, le dijo: «Sígueme», y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. No hay tiempo que perder. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos y no demoremos la respuesta, de tal manera que, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Por lo tanto, ateos, agnósticos, incrédulos o aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar pecadores, dejad de oponer resistencia o pereceréis. Por lo tanto, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Y los creyentes, tampoco dejemos de buscarle cada día para demostrar que somos dignos de morar para siempre en el monte de Jehová.
ese lugar santo reservado para la generación de los que le buscan, como está escrito en el Salmo 24, versículos 3 al 6. Lo mismo que en el Salmo 105:4, cuando se nos dice que busquemos a Jehová y su poder, que busquemos siempre su rostro. Como escribe Thomas Goodwin, de lo que no cabe la menor duda es que Dios se muestra dispuesto a escucharnos, siendo Él mismo quien induce la petición. Por eso en el Salmo 10:17 leemos que el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Lo que todo esto demuestra es que Dios no se esconde de nadie que le busque de corazón, Jeremías 29:13, es decir, no por mera conveniencia. Todo lo contrario, porque cuanto más le buscamos, más cerca estamos de Él, sin olvidar que gracias a Jesucristo se nos permite entrar en el lugar santísimo de ese tabernáculo celestial. No podemos estar más cerca de Dios que en aquel lugar. Si Dios no hubiera deseado ser conocido, jamás nos habría enviado a su Hijo para morir por nosotros. Porque de la misma manera que formó la tierra para ser habitada, también se mostró ante la descendencia de Jacob cuando le buscaban. Isaías 45, versículos 18 y 19. Como escribe Thomas Cobbett en su comentario, si el rey Asuero alentó a su esposa a pedir, es porque estaba dispuesto a concederle su petición y no se planteaba negarle nada, según leemos en Esther 7:2. En el Antiguo Testamento, este ofrecimiento de Dios a su pueblo también lo vemos reflejado en 2 de Crónicas 7:14, al afirmar que si se humillare y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Jehová que yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como hemos visto, esta búsqueda se traduce en el versículo 9 de este salmo en una petición desesperada de auxilio, cuando David dice: «No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación». Existen ocasiones en que Dios necesita actuar por medio de las pruebas ante personas que no le conocen, para que lleguen a conocerlo, lo cual no deja de ser un acto de misericordia por su parte. Es lo que le ocurrió a Faraón en Egipto en Éxodo 7, versículos 14 al 17, cuando endureció su corazón para no escuchar la petición de Moisés de dejar salir a su pueblo de Egipto. Ante esta oposición, en el versículo 17, Jehová dice lo siguiente: «En esto conocerás que yo soy Jehová», dando inicio, por tanto, a las plagas que sufriría en adelante el pueblo egipcio. Por lo tanto, este castigo en realidad era la oportunidad que Dios le otorgaba a Faraón para que se diera cuenta ante quién estaba tratando, para que le conociera a fin de acatar su decisión. Era el acto de misericordia divina con la finalidad de arrepentimiento a través del conocimiento de Dios. Esto es algo que a día de hoy seguro hemos experimentado nosotros o personas conocidas por medio de dolorosas pruebas. Por desgracia, muchas de ellas eligen endurecer aún más sus corazones en vez de humillarse ante Dios reconociendo su soberanía, con fatales consecuencias como la que finalmente sufrió Faraón, incluso con la muerte de su propio hijo. David conocía todo esto, y por eso clama para que Jehová no esconda su rostro, sabiendo que será oído porque él sí le conoce, ya que, como escribe Charles Spurgeon, el mandato de buscar el rostro del Señor resultaría en extremo doloroso si el Señor, retirándose y ocultándose a sí mismo, imposibilitara esa búsqueda. Hoy en día tenemos esta certeza en las palabras de Pablo en Filipenses 1:6, cuando escribió que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dado que también sabemos que es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero para que la fe resulte efectiva,
debe estar vinculada a la obediencia de un corazón regenerado que produce frutos dignos de arrepentimiento. Por ello, John Trapp escribe que Dios aparta a muchos de su presencia con ira a causa de su hipocresía, de su bondad aparente y fingida, pero nunca aparta a nadie por razón de su maldad confesada. De ahí que David se reconozca como siervo de Jehová a la hora de dirigirse a Dios, y sabe con seguridad que él honra a los que le honran, de igual manera que los que le desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Así nos lo confirmó el Señor en Juan 12:26, al afirmar que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en Lucas 12:37 nos reveló que son bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Por último, cabe citar también a Mateo 25:21, en donde se nos dice que los siervos que cumplen con sus obligaciones son objeto de bendición. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Además, se dirige al Dios de mi salvación, porque el que es adoptado como hijo suyo no pierde jamás su condición a pesar de los tropiezos, ya que nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Todo lo anterior es el resultado de una fe reforzada por la experiencia vital del salmista, en la que el favor divino ha estado presente de varias formas. Esto le lleva a afirmar en el versículo 10 del Salmo que, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Nos puede parecer antinatural que unos padres abandonen a sus hijos, y sobre todo la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, pero es algo que el pecado que arrastramos puede provocar. Por el contrario, como nos revela Dios en Isaías 49:15, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La fidelidad de Dios es parte de su esencia, uno de sus atributos irrenunciables. Por eso podemos descansar tranquilos en sus brazos, sabiendo que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 38 y 39. En la Biblia vemos ejemplos de esta provisión divina pese al abandono, como fue el caso de Ismael en Génesis 15, versículos 15 al 20, al impedir que murieran él y su madre de sed en el desierto, o el ejemplo de Moisés en Éxodo 2, versículos 6 al 10, quien a pesar de ser dejado a su suerte en las aguas del Nilo, Dios lo recogió en sus brazos para que cumpliera el propósito de su nacimiento. Pero como menciona Robert Sanderson en su comentario al versículo, también tenemos los ejemplos de David y Pablo, ambos abandonados por los hombres pero acogidos por Dios. En el caso de David, lo vemos reflejado en el Salmo 142:4, cuando dice: «Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida». Para a continuación reconocer en el versículo 5 que Jehová es su esperanza y porción en la tierra de los vivientes. Lo mismo le ocurrió a Pablo cuando fue abandonado por todos, según escribe en 2 de Timoteo 4:16, a la vez que recogido por Dios, quien estuvo a su lado, y le dio fuerzas como expresa en el versículo siguiente, añadiendo que así fui librado de la boca del león. Sin duda la confianza de Pablo es ejemplo para todos nosotros, cuando a continuación en el versículo 18 nos dice que «El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial».
Otro ejemplo de acogimiento por parte de Dios parte del mismo Génesis 3:9. Cuando tras pecar Adán, Jehová llama al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Es evidente que Dios sabe dónde estamos, pero en este caso la pregunta tenía como finalidad que fuera el hombre quien supiera dónde estaba, ya que tras pecar se hallaba perdido al haberse alejado de la presencia de Dios. Por tal motivo, había perdido aquella comunión e intimidad con Él, el privilegio que antes tenía de contemplar el rostro de Dios. La vergüenza que sentía Adán tras pecar provocó que se escondiera de Dios y por eso tuvo que ser nuevamente recogido por Él para que no siguiera perdido, porque de Adán nunca hubiera partido la iniciativa de buscarle. Así actúa Dios con nosotros cuando perdemos el rumbo y nos salimos del camino y nos pregunta: ¿dónde estás tú? Para que nos demos cuenta de ello. En definitiva, saber que Dios nos recogerá, como escribe David en este salmo, es una cuestión de fe, como la que el mismo rey demuestra en otro de los salmos que escribió, en concreto el Salmo 140:12, al afirmar lo siguiente: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. No en vano, también sabemos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por último, la expresión Jehová me recogerá, a que alude el versículo analizado, también hace referencia al verbo hebreo que significa juntará los pedazos. Así lo cree y expresa John Trapp en su comentario, es decir, recogerá los trozos esparcidos de lo que haya quedado de mí, los recompondrá y los colocará en su regazo bajo su protección. En otras palabras, a pesar de todas las duras pruebas que suframos, con todo, Dios nos recogerá para que estemos con Él. Si somos sus hijos, así será. Porque de hecho, fue el propio Jesús quien le pidió al Padre este deseo en Juan 17:24, al decir: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Al reconocer esta provisión divina, David, como pastor de ovejas que fue, sabe que solo bajo la sombra de las alas del buen pastor que es Dios puede estar seguro del enemigo, permaneciendo en el rebaño para evitar el ataque de las fieras que le rodean. Por eso en el versículo 11 de este Salmo 27 escribe: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. La oveja sigue la guía del pastor, no su propio camino, lo cual demuestra humildad a la hora de reconocer tanto su propia ignorancia como la autoridad que le sirve de referencia. Por lo tanto, necesita que le enseñen por dónde debe caminar mientras requiere la ayuda para no salirse de la senda marcada. De ahí que el pastor guíe y provea lo necesario para ello. Por lo tanto el reconocer el error como rectificar son necesarios. La explicación de que David pida una guía por senda de rectitud es obvia, ya que sabemos que los caminos de Dios son tan rectos como sus juicios. Nehemías 9:13 y Salmo 119, 137. Y solo quien es recto de corazón puede ser salvo. Salmo 7:10. Ya que los rectos morarán en tu presencia. Salmo 140:13. A su vez leemos que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Salmo 19:8. Igualmente, conocemos que Jehová provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 2:7. Porque el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Proverbios 16:17. David clama por la enseñanza de Dios para que sepa interpretar y aplicar correctamente su ley, porque reconoce que está rodeado de enemigos que intentarán destruirle o incitarle para caer en tentación.
Como escribe William Secker en su comentario, los que le dan la espalda a Dios utilizarán tu debilidad como excusa para justificar su maldad. Por tal motivo, esta es la oración que hoy en día debiéramos poner en nuestros labios ante el Padre para evitar las consecuencias de caídas dolorosas. En este sentido, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Debido a lo anterior, se refuerza la petición de protección del salmista en el versículo 12, al decir: «No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad». La Biblia nos enseña que no debemos contemporizar con los incrédulos, de la misma manera que no es bueno en un matrimonio el yugo desigual entre creyente y no creyente. Como se nos dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La preservación de nuestra santificación solo permite el contacto con el mundo para ser la sal que combata su putrefacción. No podemos acomodarnos a las modas pasajeras que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Por otra parte, la calumnia es una de las armas que usa el enemigo en nuestra contra, porque el diablo es el padre de la mentira y sus hijos llevan a cabo sus deseos. Juan 8:44. Respiran la crueldad que necesitan para oxigenar la mala sangre que nace de un corazón corrompido o endurecido. Por eso de su boca solo pueden nacer palabras de maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34 y Lucas 6:45. Ante este frente abierto que tenemos los creyentes en la guerra espiritual, únicamente la fe y la esperanza nos mantienen vivos, porque es Dios quien las otorga. Por eso a continuación el salmista en el versículo 13 escribe que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esta certeza nace de nuestra condición como hijos de Dios, porque hasta los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que somos herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Nada ni nadie puede tocarnos si Dios no lo permite. Y así se nos revela en el libro de Job, cuando le ordena a Satanás no herirle más allá de lo que Dios le autoriza. Al creer en la soberanía, poder y bondad de Dios, tenemos fe en que los atributos de amor y justicia que lo definen se acabarán manifestando a lo largo de nuestras vidas de diferentes maneras, y que su gracia nos sostendrá cuando pensemos que no podemos soportar más sufrimiento. Por eso este salmo es un recordatorio de nuestra esperanza como creyentes, porque si Dios no existiera, la vida dejaría de tener sentido al carecer de propósito. De hecho, seguiríamos muertos, ya que fue Cristo quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como escribe Pablo en Efesios 2:1. En consecuencia, el que no ha conocido a Cristo sigue caminando muerto por este mundo. Pero también para el incrédulo hay esperanza. Solo tras la muerte física deja de haberla, al venir únicamente el juicio, como revela Hebreos 9:27. Esta muerte es algo frente a lo que Dios ya nos advirtió en Génesis 2:17, cuando le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal para no morir en ese instante. Esta muerte, evidentemente, era la espiritual, porque Adán siguió viviendo durante muchos años más, aunque sin la comunión con Dios que antes tenía, sin volver a ver su rostro como antes hacía. Es decir, cuando Dios nos habla de vida en su palabra, no se refiere a la biológica, sino a la espiritual, porque en Juan 17:3 define la vida eterna como el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien envió. Por eso cuando la gente dice creer en Dios, su fe no significa necesariamente que estén vivos, ya que pueden creer en un Dios que no es el verdadero,
llámese universo o de cualquier otra manera. En definitiva, siguen muertos en sus delitos y pecados. En virtud de esta esperanza, el salmista concluye este salmo en el versículo 14 de la siguiente manera: Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La esperanza se alimenta de esperar en el Señor. Para lograrlo, nuestro pensamiento debe estar enfocado en una sola cosa, en Cristo y la palabra de Dios. Y la palabra nos dice que quien espera en el Señor será bendecido. Lo mismo que los hebreos esperaron la liberación de Jehová hasta que les llegó la liberación, tras clamar por ella, en el Salmo 22:4. Confiaron en Dios y no fueron avergonzados, versículo 5. Pablo lo define en 1 Corintios 16:13 de la siguiente manera: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esta espera se basa en la esperanza que todo verdadero creyente guarda en Cristo, porque como nos dijo el Señor en Lucas 10:20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A su vez, esta esperanza se alimenta de una paz que también solo alcanzamos en el Señor, porque, como nos dijo Jesús en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, nuestra esperanza se basa en aquello que todavía no vemos al no haber amanecido aún con la llegada de la luz de la aurora, pero sabiendo que a cada paso que damos por la senda de los justos, esa luz irá en aumento hasta que el día sea perfecto, como describe Proverbios 4:18. Por eso en el Salmo 130, versículos 6 y 7, el vigilante o centinela espera con anhelo la luz de la mañana, pero espera en Jehová, porque sabe que con ella viene la misericordia de Dios para ayudarnos en la guerra espiritual que todos los creyentes tenemos. Sin embargo, no olvidemos que como requisito se nos exige una constancia, ya que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Es decir, no basta con creer si no permanecemos en la palabra para ser considerados verdaderos discípulos de Jesús, como él dijo en Juan 8:31. Solo así conocemos la verdad que nos hace libres, como añade el versículo siguiente. En resumen, para aquellos que aún no conocen a Dios, me limito a compartir lo escrito en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y como en este salmo, cuando Dios te diga, buscad mi rostro, haced como David, que de inmediato responde, tu rostro buscaré, sin espera alguna. De lo contrario, seremos como esa novilla indómita que se aparta de Dios al no querer saber nada de Él, como se describe en Oseas 4:16, al referirse al pueblo de Israel. Es entonces cuando Jehová, al preguntar si los apacentará como corderos en lugar espacioso, afirma que no, y son dejados a su suerte. No olvidemos que Dios se aparta de aquellos que le rechazan, ya que yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2:30. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.